El hormigón no provee ningún tipo de resistencia. Y aparte de estas tres verificaciones, hay que comprobar la ductilidad. ¿Cómo se comprueba la ductilidad? No Verificando me que llega tenga ni a una palo. Parece que no cuantía me va a mínima. llegar el coso este. ¿Sí? A ver. Si llega, si no. ¿Se acuerdan? Conceptualmente, la cuantía mínima garantizaba Ahí. que en el momento en que el hormigón alcance su resistencia a tracción, Ah, todas podría las ser, ¿eh? tensiones que tomaba el Sí, sí. hormigón se transfieren a la armadura de refuerzo y que esa armadura de refuerzo sea lo Ya pasó todo esto. suficientemente resistente como para Grabé la primera resistir parte, así esa que transferencia de después carga la subo. y que no se produzca una Y ya se me está por apagar, falla así que este va a drástica. haber un video de 40 y un video Bueno, de esas serían las 5 minutos verificaciones en el tensor. o menos. Gracias. Además de las verificaciones del tensor, tenemos que verificar que la fricción o adherencia entre el suelo y la base de la zapata sean suficientes. Acá se producen unas tensiones tangenciales. Esas tensiones tangenciales, vuelvo a insistir, son por adherencia o fricción en el suelo. Entonces lo que tenemos que verificar es que la Tengo acá relación tu entre la lápiz. resistencia a fricción y adherencia en la base de la zapata sea bastante mayor que la fuerza eh, que debido a esa tensión. La fuerza es igual a T, o sea, porque la fuerza que hace el tensor hacia la derecha tiene que estar equilibrada con una fuerza hacia la izquierda. La fuerza hacia la izquierda, acá en este caso es T. Ahora dibujo ahí, en la base de la zapata. Entonces, vamos a decir que, eh, vamos a llamarla verificación al deslizamiento. ¿Está bien? Que cuando el tensor tire para la derecha, la zapata quede anclada y no se desplace hacia la derecha. Entonces, vamos a calcular como factor de seguridad, al deslizamiento, está dado por la relación entre la resistencia al deslizamiento dividido la fuerza T. La fuerza T la conozco, son 104 kilonewtons. La resistencia al deslizamiento es debido a la adherencia y a la fricción. Entonces vamos a poner un coeficiente de adherencia. Uy, un segundito, ¿eh? Así. Estamos, ya seguí. Entonces decíamos, la resistencia al deslizamiento es debido a la adherencia que haya entre el suelo y la base de la zapata, que es una coeficiente de adherencia por A sub X por A sub Y. Ahora vamos a profundizar en el coeficiente de adherencia. Más la fricción, una resistencia a fricción entre la base la componente granular del suelo y la que resiste la fricción debido al deslizamiento, que va a ser igual
a, a la carga Q, ahora vemos cuál es la carga Q, la multiplicado por el área de la base, más por la tangente de un ángulo de fricción entre suelo y hormigón. Todo esto dividido por T. La adherencia se calcula a partir de la cohesión del suelo. La, según Terzaghi, el valor de alfa toma valores entre 0,5 y 0,67. Más adelante vamos a ver un método un poco eh, más fino para determinar los valores de alfa, pero en principio quedémonos como que es una fracción de la cohesión. En general, los suelos con cohesiones altas tienen menor adherencia, el valor de alfa es más pequeño, y los suelos con cohesiones bajas tienen un factor un poco más alto. En algunas ocasiones puede llegar a 1, pero pues ya le digo, lo veremos más profundidad más adelante. Por ahora quedémonos con estos valores. Y el ángulo delta de fricción entre suelo y el hormigón de la zapata está entre 0,5 de phi y también 0,67 de phi. Estos valores son propuestos por Terzaghi. Bien. Entonces, acá no tenemos mayor información, pero podemos suponer que, vamos a suponer que la cohesión, para asignar algún dato, es de 100 kilonewton sobre metro cuadrado, y que tenemos un ángulo de fricción en el suelo de 20 grados. Y es simplemente para ejemplificar. Entonces, en nuestro caso, la adherencia sería alfa, pues seamos conservadores, vamos a tomar 0,5 de 100 kilonewton por metro cuadrado, por el área de la base, que era 1,3 metros por 2,5 metros, más Q. Q es la presión sobre la base debido a la carga de la columna, al peso de la zapata y al peso del suelo que tenía encima. Q ya lo habíamos calculado antes. A ver, lo tenemos por acá. Q. Eran 198 kilonewton por metro cuadrado. ¿Sí? Es la presión sobre la base. Entonces tenemos 198 kilonewton por metro cuadrado. Vamos por el área de la base, 1,3 metros por 2,5 metros, por la tangente de phi. Bueno, vamos a tomar también, ¿dónde era que lo tomé? 0,5 de 20 grados. Todo esto dividido la fuerza T, que es igual a la del tensor, que eran 104 kilómetros. Eso nos da la relación entre la resistencia y la solicitación. ¿Ya? Pues, esto es por adherencia y esto es por fricción.
¿Pudieron calcular? Puede ser 3,8. ¿El cociente 3,8? No, total. Sí, sí, Claro. el Sí, 3,8 era el sí, cociente. sí. Sí, sí. Bueno, esta relación tiene, este cociente debería dar mayor o igual que 1,5. Bien, o sea que verifica. Verifica. También siempre se toma como referencia el factor de seguridad 1,5. O sea, en este caso 3,8 verifica, funciona. Bueno, y nos queda por último el tronco de columna, que está solicitado por la carga PU, que ya la calculamos. PU hicimos eran 640, ¿no? Por acá que estaban algunos, sí, 640 kilonewton. Y ahora, el esfuerzo de flexión, a ver si hago acá el dibujito, tronco de columna, esta es la zapata, esta era la carga P, o sumatoria de las cargas P, este es el tensor. Entonces vamos a suponer que el diagrama de momentos sigue una variación lineal, ¿está bien? Este es el diagrama de momentos. O sea que a mí me interesa calcular el momento máximo en el tronco de columna. El momento máximo en el tronco de columna es, va a ser el momento acá al filo en, en el pie del tronco de columna. Y ese momento máximo va a ser igual a la fuerza T multiplicada por esta distancia. Si esta distancia o esta altura es HT, esta altura es HT menos el H de la zapata. Por lo tanto, el momento máximo va a ser T por HT menos H. O sea que MU va a ser igual, el momento máximo va a ser TU multiplicado por HT menos H. TU para nosotros era 133 kilonewton. HT, el libro que lo calculamos en algún lado, era el nivel de fundación menos 10 centímetros, o sea que eran 2,40 metros. Lo tenemos acá, HT.
Bien, y ahí tendríamos el NU. 319,2. 319 kilonewton metro. Bueno, y ahí tendríamos la resistencia requerida a flexocompresión que debe tener el tronco de la columna. ¿Bien? ¿Cómo se verifica? A ver si recuerdan. Con las curvas de interacción, a ver, tenemos la gráfica. Con las curvas de interacción buscan la curva correspondiente o resuelven el Excel correspondiente y se fijan que ese par de valores de PU y MU se encuentran en la zona segura, en la zona de diseño. ¿Bien? Ahí está el tema también de hormigón. Bueno, no sé si a alguien le quedó alguna duda. Profe, el HT menos H, ¿no sería 2,4 menos 0,45? Eh, tenés razón, le faltó restarle la altura de la zapata. HT era 240, sí, menos, sí, ahí tenés razón, tenés razón. Esto, vamos a corregirlo, sería 240 menos, 240 era de acá hasta acá, menos los 45 centímetros de la zapata. Bien. Así que bueno, vamos a corregir el resultado. Ah, 259,35. Bueno, 259 kilonewton metro. Ahí, bien. Bien. Bueno, ahora sí, que no es poco el momento. En algunas ocasiones podrán encontrar también como ven el momento flexor va creciendo desde cero hasta un valor máximo, puede ser que esto se haga de esta manera también. Se puede hacer la zapata, que se haga el tronco de columna de menor a mayor, ya que la flexión grande la tengo al pie del tronco y hacia arriba se va achicando, entonces por lo tanto podría tener esa forma. A mí mucho no me gusta esta forma debido a que requiere, por ejemplo, que si esta es la armadura principal del tronco, vamos a ver que es una cosa así, requiere que todos los estribos sean distintos, por ejemplo, aparte hay que encofrar con una cara inclinada, se dificulta el trabajo de la carpintería, así que yo particularmente me inclino más por hacer los troncos de columna al costo que lleva un poco más de material, pero es más sencillo resolver el tronco de columna de esta manera. Pero no quiere decir que esté mal hacerlo de esta manera. ¿Bien? Pero les comento que puede estar esa alternativa. Otra cuestión importante es que si ustedes tienen
Vamos a poner acá. Tienen su respectiva carga, vamos a llamarla P1. Y esto es AX1. Acá tienen un tiro de un tensor. Bueno, a este tensor está tirando, tiene que tirar de algo. Entonces debería haber de este otro lado alguna, eh, alguna otra columna, idealmente también con cierta excentricidad, que tire en sentido opuesto para que se equilibren las fuerzas. La idea es que los tiros sean iguales, por lo tanto, si acá tengo una carga P sub 2 y esto es A sub X2, bueno, como ¿se acuerdan cómo calculamos T? T es igual, lo tenemos por acá, A sub X menos E sub X sobre 2 por la sumatoria de P dividido HT, entonces T A sub X menos E sub X sobre 2 sobre 2HT. Y esto, para que los dos tiros sean iguales, también debería ser entre 2 lo mismo. Bueno, entonces, si me quedo con esta igualdad, estos 2HT, 2HT, lo podemos simplificar. Y la idea que, dependiendo de las cargas P que tengo, P1 y P2 en cada columna, tendría que jugar con los valores de A sub X1 y de A sub X2 para que se encuentren equilibrados los tiros de los tensores. Porque la idea es que este es un tensor y este es un tensor y que ambas fuerzas se encuentren en equilibrio. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Sí. Bueno. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre zapatas con tensor. Si no, ya. A mí me había quedado una duda respecto al B0, Sí, al cálculo de B0. sí. Eh, ¿Es todo el perímetro verde El que marqué con línea llena, las tres caras que resisten el punzonado. O sea, y la suma que pusimos no serían dos? a ver, puede ser que me haya. Esta es mi. O sea, Ahora bueno, faltaría me una de las fijo. caras horizontales. Puede ser, ahora me fijo. Esta sería la zapata y esta sería la sección, los tres lados verdes. A ver qué puse. Sería TX más D sobre. Ah, esto sería por 2, ¿no? Ahí, ahí está. Sí, ahora sí. ¿Sí? Sería dos caras horizontales y una vertical. Ahí está. También eso me lo había comido. Ojo con eso. ¿Algún otro comentario, duda? Bueno, este ejemplo, como hice la vez pasada, se los voy a subir a- al aula